Bienvenidos una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Ya una vez más tenemos invitado a nuestro obispo regional, ya el doctor Mario Vilches con nosotros. Aplausos. Bravo, bienvenido, bienvenido. Gracias. Nuevamente, pues ya más en casa, ¿no? Sí. Sí. Qué bueno que podamos estar juntos una vez más. Por supuesto. Esta vez vamos a ahondar un poco en algunos de estos temas interesantes que tienen que ver con el desarrollo de nuestras tesis. Quiero hablarles brevemente sobre estudios ministeriales. Quiero animarles a que usted sea un colaborador de este programa y también de los programas de estudio, talleres que son específicamente para perfeccionarse o actualizar las tareas que hacemos dentro de nuestras localidades. No son programas teológicos, para eso usted lo puede hacer en su seminario, pero la tarea nuestra es ayudarle a fortalecer el ministerio. Así que nuestros cursos apuntan a esta herramienta, actualización ministerial. Visítenos, www.estudiosministeriales.org. Pastor Mario, ya, qué bueno que podamos conversar de nuevo, un poquitito más profundo esta vez, ¿ya? Perfecto. Tengamos una lectura. Yo quiero llevarlo a una lectura común para todas las iglesias pentecostales. Hechos, capítulo 2, ¿ya? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mostos. Qué experiencia esa, ¿verdad? Qué tremenda, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, claramente que este texto de Hechos capítulo 2 es una experiencia pentecostal, de ahí nace el pentecostalismo. Esta experiencia que podríamos alguien decir que es una xenolalia. Xenolalia tiene que ver con eso precisamente, hablar en otros idiomas no pasados por alguna academia, por alguna institución, sino que de una forma milagrosa, un acto maravilloso dado por el Espíritu, hablaban acerca de las maravillas de Dios. Esta misma experiencia que se tuvo en los distintos avivamientos, pensamos solamente en el avivamiento de la calle Azusa, Valparaíso, pero existen otros avivamientos como en África, Asia y también antes del movimiento de la santidad también hubieron grandes avivamientos. No, la historia quizás no lo registra así abiertamente y se viene a mi mente el texto cuando Dios dice, y siempre me reservaré a un pequeño remanente. Así es. Bien, entonces siempre ha habido a través de la historia estos avivamientos de xenolalia y glosolalia. La diferencia entre uno y el otro es que la xenolalia tiene que ver con hablar en lenguas desconocidas para el que tiene la experiencia, pero que tiene que ver con un lenguaje
del mundo. ¿Bien? Y la glosolalia es hablar en lenguas desconocidas, pero espirituales, desconocidas para el común de los idiomas, pero conocidas para el idioma de Dios. Bien, me parece interesante, ¿verdad? Y esclarecedor para quienes nos escuchan. Pensaba un poquitito en esta experiencia como cumplimiento profético de Joel 2:28, ¿verdad? Sí. Al cual Pedro alude en su primera predicación diciendo: esto que ustedes están viendo es el cumplimiento de lo que Dios había prometido a través del profeta Joel. Ya en los postreros tiempos derramaré ya sobre toda carne. Y entonces uno dice, sobre toda carne, sí, sobre todos los que estaban apartados y separados esperando esta promesa. ¿Ya? Entonces nos llama mucho la atención. Tengo una experiencia. Yo tuve la posibilidad de ir a este lugar de Israel donde estaba este evento y fue muy especial porque habían tantas comunidades de fe orando y todo el mundo sabía que ahí había sido el derramamiento del Espíritu Santo, pero la verdad que había tanta presencia de Dios porque antes de llegar ya uno estaba quebrantado llorando y era por la presencia y por las comunidades orando, todo el mundo salía hablando en nuevas lenguas en ese lugar y no era precisamente este evento, sino que era rememorar este evento, lo que nos hacía sensibles. Y lo otro de que el ambiente fue explicado de muchos ámbitos. Por ejemplo, que ese lugar estaba en un segundo piso, no abajo. Y la tradición decía entonces de que la casa normalmente como eran las festividades y en las festividades la gente venía a Jerusalén, entonces muchas de las casas se adaptaban para recibir a todos estos extranjeros y por eso habían estos establecimientos que permitían gran cantidad de personas, ¿ya? Y vivían de esto, arrendaban estos lugares y esto también era una forma comercial del momento, ¿ya? Para el verano, cuando se llena todo lo que es las habitaciones, la costa y todo arriendan, sí. Eso pasaba ahí. Entonces, tal vez ese es uno de los motivos del por qué había tanta comunidad en esa fecha, porque era justamente este periodo de festividad. Y era justamente la festividad donde el pueblo venía hacia Jerusalén. Yo indagué un poquitito pensando de dónde salió esa idea. Y claro, nos encontramos, por ejemplo, que los jebuseos, que eran los primeros que habitaban esa localidad, no era una ciudad, era un asentamiento y había un lugar de sacrificio en el lugar. Y fue David el que conquistó ese lugar. Y David tomó ese lugar profano, donde había sacrificio humano, incluso para los dioses cananeos de ese lugar. Y él transformó esto y quiso levantar el templo al Señor. A él no se le permitió, lo hizo su hijo, ¿verdad? Salomón fue el que construyó el templo después. Pero lo que quiero decir que él hizo esta emplanada y hizo al frente su habitación. Y por primera vez el templo, la casa habitación del rey quedó en esa emplanada y al frente quedó el lugar de los sacrificios, que después pasó a ser un lugar de adoración religioso. Y entonces, después de la división de los reinos del norte y del sur, Josías fue uno de las personas que influyó sobre esto, que tomó la decisión de que ese lugar fuera el centro de adoración, ¿ya? Y entonces pasó de los jebuseos a Jerum y luego a Jerusalén, más o menos el nombre como viene. No voy a explicar la historia, pero para que haya un hito para entender. De ahí comienza este desarrollo de la ciudad de paz, ¿ya? Y entonces se vuelve un centro de adoración y se construye. Después de Salomón, que construye nuevamente la réplica del tabernáculo, pero lo hace ahora en forma fija, hay que darse cuenta de la diferencia. El tabernáculo era movible, ya lo llevaban a todas partes, pero ahora Salomón los construyó en un lugar estable. Entonces, ¿cómo hacemos de que la gente venga ahora al templo? Entonces Josías se le ocurrió en las festividades, toda persona tiene que venir por lo menos una vez a Jerusalén, ¿ya? Y bueno, se cruzan algunas mezclas por ahí, pero este fue el motivo del por qué había tanta gente viniendo en las festividades hacia este sector.
La historia muestra muchas cosas, pero estoy hablando del origen, del porqué, la congregación, de dónde viene la idea de que viene tanta gente a Jerusalén en esta festividad, hasta el día de hoy. Por la diáspora. Sí, el esparcimiento de las personas. Sí. La segunda razón que quiero mencionar es que este lugar fue reconstruido en un tiempo otomano, ¿ya? Y por lo tanto, cuando uno ingresa a este lugar, que es un salón largo, y sí, no se ve tan grande, pero cuando sacamos la dimensión, sí, probablemente entraban unas 250 personas en el lugar. Así que 120, como dice la estructura, era viable que estuvieran en el lugar. Lo que sí me llamó la atención, que bajando del lugar, las calles eran muy estrechas, porque las paredes de la ciudad fueron reconstruidas. Entonces, donde fue el evento y las paredes, no es tan ancho el espacio como para reunir 3.000 personas. Recuerdan que se convirtieron 3.000 personas después de este evento. Entonces, la pregunta es, ¿dónde entraron 3.000 personas? Y en una oportunidad, viniendo a Chile, que hubo una revuelta estudiantil, ¿ya? Y llenaron de gente toda la calle de Alameda, y estaba en la plaza Bustamante, todo ese sector. Y había tanta gente aglomerada y la gente hablaba de una cantidad exagerada y no nos parecía que eran tantos. Y el espacio no era tan grande para tanta gente. Y entonces yo entré a recapacitar sobre los temas de la ciudad de Jerusalén. Y sí, perfectamente podían haber entrado 3.000, 4.000 personas en ese lugar, acumulado alrededor de toda la edificación que había. Y debe haber sido así, porque cuando hablaron fue tan fuerte el ruido, que el ruido atrajo a las personas, pero cuando las personas escuchaban hablar a las personas, las escuchaban como de cercanía, pues. No es que ellos estaban gritando al que estaba allá, sino que la gente escuchaba que ellos hablaban las maravillas de Dios, pero en la cercanía, sí. En la cercanía. Y entonces eso daba pie a pensar de que esas calles estrechas permitían que lo que ellos hablaran fuera claramente escuchado. Correcto. ¿Ya? Y bueno, algo que puedo solamente rescatar del lugar, que los otomanos reconstruyeron el centro de esta localidad como una corona, igual como la corona de un rey. Entonces todas las columnas están centralizadas hacia un centro, pero eso no existía en el original. Eso es una reconstrucción. Pero es cuando uno visita, eso es lo que uno encuentra, ¿ya? Y déjeme decirle, es un tiempo glorioso, porque uno llega al lugar y uno sabe que ese fue el lugar, digamos, o al menos históricamente se piensa que ese era el lugar, pero sea el original o no, oiga, es una mover del Espíritu de Dios que te quebranta desde que tú sabes que vas para allá. Me imagino, sí. Fue especial, ya. Bueno. No he tenido ese privilegio de poder llegar allá, pero sería hermoso tener esa experiencia, sí, por supuesto. Sí, yo saqué esto a relucir, perdónenme, no quiero hablar de mi persona, lo muestro porque esta experiencia fue algo que marcó también algo de mi enseñanza local. Pero quiero explicarles algo más. Este evento no fue contenido en esas 120 personas que estaban en el lugar. Como la cultura solo mencionaba varones, no mencionaba ni mujeres ni niños, pero encontramos en otros versículos bíblicos que también habían mujeres en ese evento. Y también encontramos que las personas que salieron de Emaús, hacia camino de Emaús, también habían estado en este evento. Y la esposa de Cleofa, que también se llamaba María, también había estado en este evento. Entonces, no podemos centralizar esto solo en las 120 varones que eran contabilizados en esa época. Por lo tanto, la gracia de Dios no fue contenida en la experiencia solo de ellos, sino que cuando ellos fueron llenos, ellos compartieron con las otras personas las maravillas del Señor. Así que quiero decirle algo, toda persona que es llena del Espíritu Santo no puede callarlo, va a tener que compartirlo con otros, ¿ya? Sí. No se puede tener una mesa abundante sin compartirla. Sí. Y cuando nosotros tenemos esta experiencia con Dios, estamos llamados a compartir el Evangelio.
Ahí está la enseñanza de Jesucristo: y cosas mayores que estas haréis. No se está refiriendo a que seremos más que Jesucristo, de ninguna manera, de ningún modo podremos llegar a hacer eso, pero sí a través de nosotros el reino de Dios se ha extendido. Por lo tanto, cosas mayores que esta. Él llegó a Jerusalén. Nosotros hemos llegado por medio del Espíritu Santo al mundo. Cosas mayores. Bien, no, de ninguna manera vamos a compararnos con Jesucristo. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el primero, el último. Y todo nuestro lenguaje queda corto en relación a quién es Jesucristo, nuestro Rey. Es interesante notar cómo toda esta expresión dada en Joel capítulo 2 se cumple en Hechos capítulo 2, y luego se cumple en Hechos capítulo 10, luego se cumple en Éfeso, y luego se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, producto de esta profecía que en sí misma tiene el nombre de un devarim, una palabra profética de múltiple cumplimiento. Y esta palabra profética, Joel capítulo 2, quizás nos va a dar un golpe muy fuerte, que para que se cumpla todo el capítulo 2 de Joel, tiene que pasar primero por un avivamiento espiritual. Bien. Como el de Hechos capítulo 2. Continuamos. Queremos agradecer a Glow Chile. A Glow, un ministerio de oración y evangelismo que está en más de 170 países. No es una iglesia, es un movimiento paraeclesiástico donde las mujeres comenzaron literalmente a orar en las casas por sus hijos y luego por su país, y así la oración empezó a extenderse y abarcaron el evangelismo. No es de una institución, son personas de muchas instituciones que se reúnen a orar. Usted también puede ser parte de esto. Visítenos, www.aglowchile.cl. Usted puede observar esto y mirar la información en el lugar. Aglow invita a personas para que participen en esta evangelización y oración por las necesidades locales, nacionales, por Israel, por las mujeres en trata de blancas, etc. Y cuando esto ocurre y una persona acepta a Cristo, la persona que lo invita lo lleva después hacia su iglesia local. Así que es una estratagema distinta en hoteles, en restaurantes, en distintas otras esferas, comidas, paseos. La creatividad es extraordinaria. No es un culto, es una oración y evangelización para ganar almas para Cristo. Así que gracias a Glow Chile por acompañarnos en este proceso y en la colaboración con estudios ministeriales. También quiero agradecerle a la Iglesia de Dios a nivel nacional, que también nos acompaña en este proceso durante este año. Queremos agradecer, pues este es un esfuerzo local donde muchas autoridades de distintas instituciones vienen a compartir con nosotros parte de sus experiencias, la palabra de Dios y, por supuesto, pensando siempre en ustedes. Muchas gracias. Pastor Mario, queremos entender más. Siempre, ¿cierto? Sí. Ganas de seguir entendiendo un poco más. ¿Será, como mencionamos, que esta gracia compartida por el Señor es cumplimiento de las Escrituras y es hasta que Cristo venga por nosotros? ¿Ya? Así que no se ha acabado todavía el tiempo de la gracia. ¿Ya? No somos cesacionistas. Sí. Creemos. ¿Qué significa eso? A ver, explícame. La cesación, sí, como la palabra lo dice, deja de ser. Deja de ser. Bien, hay una corriente que sostiene que los dones espirituales terminaron con la época del desarrollo de la iglesia pentecostal o naciente. Terminaron porque no era necesario demostrar que esos dones espirituales como sanidades, milagros y todos los dones espirituales deberían de estar en este tiempo donde la fe se conoce más como propiamente tal lo señala Hebreos capítulo 11, verso 1, el pisti, el conocimiento. Nosotros creemos que aún Dios sigue actuando en la gracia a través de la salvación, pero también a través de los dones espirituales. El Espíritu Santo no ha cesado de trabajar en su iglesia. ¿Bien?
Por ende, entonces, la actividad espiritual sigue transformando personas, sigue llamando al ministerio, siguen habiendo milagros, siguen habiendo sanidades, sigue habiendo discernimiento de espíritu, sigue teniendo los dones espirituales en actividad plena, pues Él es Dios. Cuando hablamos entonces del pentecostalismo, estamos mencionando que lo que cree el pentecostalismo bíblico. Estamos pensando entonces que es el movido por el Espíritu Santo y manifestado el Espíritu Santo en la vida de las personas. No hay limitaciones. ¿Ya? O sea, aceptamos todo el mover del Espíritu de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa todo? Esa palabra es tan amplia y donde surge todas las divisiones denominacionales pentecostales, sabiendo que tenemos una corriente que es, voy a hablar de Chile, porque a nivel mundial es mucho mayor. Sí. Hablamos de Chile, la corriente pentecostal surge de la iglesia metodista pentecostal en 1909. Luego, la crisis de 1933 ese cisma provocó la segunda división o la primera división, que surge la iglesia evangélica pentecostal. Bien. O la Sargento Aldea, para que todos lo conozcamos. Y después vienen todos los movimientos pentecostales, todas las divisiones existentes. Y esto más bien por cuestiones doctrinales, por cosas políticas y toda esta corriente, pero la esencia del pentecostalismo es la persona del Espíritu Santo. Cuando pensamos en este movimiento en Chile, ya habíamos visto que habían actualmente tres corrientes fundamentales del pentecostalismo. Bueno, la que es nativa, que es la original metodista, que ha cambiado porque ya no es yo he hablado con algunos líderes metodistas y algunos de los puntos que ellos tienen no los practican hoy en día, ¿ya? Incluso la iglesia metodista pentecostal, tenemos un compañero que él está estudiando ahora en el PTAs. Es increíble, sacando su doctorado en la Iglesia de Dios, y es el pastor de Puerto Montt, sí, en la iglesia metodista pentecostal. Bien, hay una apertura, porque en el movimiento pentecostal criollo que surge en Chile, el pensamiento era: si tú lees la Biblia completa, te vuelves loco, te trastornas, porque no eres capaz de resistir tanto. La educación entonces quedó relegada, sí, porque nos separaba de Dios. Pero hoy día hay un vuelco distinto, hay una concepción diferente con respecto de las escrituras, la hermenéutica, la Biblia y la hermenéutica, como tanto bien nos hace. Así que les invitamos a tener capacitaciones espirituales, bíblicas y hermenéuticas, o la manera de interpretar la Biblia correctamente. Por ende, el mundo pentecostal está cambiando y está llegando a distintas áreas de la sociedad. Cuando observamos, en este caso, la corriente neopentecostal, que es un movimiento de nuestra época, no estaban los principios de siglo cuando comenzó el pentecostalismo en América Latina, pero en nuestros últimos periodos ha habido como un reordenamiento tal vez y algunas variaciones en cuanto al neopentecostalismo, esta nueva forma de entenderlo, ya que se separa del pentecostalismo tradicional. ¿Ya? ¿Cómo influye este mover del Espíritu de Dios? Porque también sentimos que hay cosas que se interpretan y otras se reinterpretan. Difícil. Para no entrar en grandes conflictos, pero sí para poder que los hermanos que nos ven, que nos escuchan, que les llame un poquito la atención. El neopentecostalismo surge en la década del 80-90, con mucha fuerza en el 90, hasta el día de hoy, que ha tomado mayor relevancia. Surge porque nosotros los pentecostales nos convertimos en
tradicionales, muy rígido a tradiciones, y este neopentecostalismo es increíble cómo el hermano especialista en el Igle Crecimiento, Peter Wagner, habla acerca de las iglesias que crecerán serán estas, y hace una descripción detallada del mundo neopentecostal en su libro Terremoto en la Iglesia. Ahí ustedes pueden encontrar todos los pasos de las iglesias que crecen y se movieron a este neopentecostalismo, que hace una reinterpretación de muchas experiencias pentecostales y que finalmente van a ser nuestros hermanos igual, sí, pero con una clara evidencia de segmentos teológicos que no están muy bien delineados, especialmente porque son hijos de la teología de la prosperidad. ¿Bien? Sí. Pero al final van a ser nuestros hermanos igual. Claro. Pensaba un poquitito de Peter Wagner, ¿eh? Porque él escribió un libro, dice, cuidado, ahí vienen los pentecostales. Sí. Entre otros tantos libros, los dones espirituales pueden llegar a crecer tu iglesia y otros más. Sí. Bien, que bien le hicieron a la iglesia, pero que hoy día, él hizo en su investigación todo el proceso de lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Interesante. También sí. Esto hay que repensar, El mundo neopentecostal está aglutinando a mucha cantidad de personas, pero ya comenzó esta crisis en la iglesia en Estados Unidos del hermano Joel Osteen. Oh, sí. Donde la comunidad era tan amplia, tan grande, 50.000 hermanos. Sí. Bien. Empezaron a esparcirse y volviéndose a sus iglesias locales. Así es. Porque en las iglesias locales el pastor conoce al hermano. Sí, se relaciona. Pueden tomar onces. Sí. ¿Cierto? Hay mayor intimidad, hay mayor comunicación. Y Hechos capítulo 2, al final dice, y compartían el pan en las mesas. Por lo tanto, alegría y sencillez de corazón. Con alegría, sencillez, con oración. Eso es una vuelta, y mire, se ha demorado bastante tiempo. Así que esto va a llegar aquí a nuestro país en unos 5 o 10 años más. Pero ya hay un regreso de algunos cuantos. Profético. Tengo un mensaje profético. Llegarán nuevamente a sus iglesias locales. Vamos a un corte musical. Ya volvemos. Hacer una fiesta por mí, pusiste un anillo en mi mano, calza
casi sin aliento, volveré a casa de papá. ¿Cómo puedes amarme así? Correr y abrazarme, borrar mi deuda y hacer una fiesta por mí. Pusiste un anillo en mi mano, calzado en mis pies, secaste mis lágrimas, me levantaste. ¿Cómo puedes amarme así? Correr y abrazarme, borrar mi deuda y hacer una fiesta por mí. Pusiste un anillo en mi mano, calzado en mis pies, secaste mis lágrimas, me levantaste otra vez. Volvemos a tu corazón, Padre. Volvemos a tu corazón fiel, a tu corazón perdonador, tu corazón que no rechaza, que está esperando a los hijos pródigos volver a casa. Volvemos a tu corazón, Señor. Volvemos a ti, Jesús. Una vez más, aquí en Estudios Ministeriales. Es un agrado que pueda estar con nosotros. Le invitamos a que nos conozca. Vaya a www.estudioministeriales.org. Va a encontrar ahí una gran cantidad de cursos que están siendo promovidos. Estos son solo talleres, no son los cursos formales de un seminario. Estos son talleres de educación ministerial. Es para respaldar la tarea que hacemos. Hemos dado ya un taller de homilética, ahora estamos en un taller de hermenéutica. Luego vamos a tener palabras del griego del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la idea? No es estudiar propiamente tal el griego, sino es respaldar la tarea conociendo y enriqueciendo lo que nos corresponde hacer cada uno en su iglesia local. Le invitamos www.estudioministeriales.org. Quiero también agradecer a la Iglesia de Dios en su presencia. Esto está en San Pablo 92-97. Ellos también tienen una puerta abierta para que usted se congregue y también tenga la oportunidad de conocer la obra del Señor en su barrio. Bienvenidos, Iglesia de Dios en su presencia. Pastor Marco. Doctor Mario, sí, pues ahora estamos próximos a un reconocimiento al respecto. Pero la graduación nada más. Sí, delante de Dios somos servidores. Sí, así es. Pensaba un poco en la trascendencia que tiene la tarea que hacemos, porque el Espíritu de Dios nos inquieta, no nos deja adormecernos. Y nosotros sabemos que la llenura del Espíritu Santo no deja a ninguna persona sentada, sino los pone de pie para que hagan cosas en el Señor. Y por lo tanto, nosotros esperamos que haya un avivamiento entre nosotros. Nos gustaría mucho de que Dios levante hombres y mujeres de distintas experiencias y se vuelque el corazón hacia la tarea. Curiosamente, la Iglesia ha encapsulado el mover de Dios dentro de los templos. Y entonces la gente cree que asistiendo al templo cumple con el Señor, pero no participa de la obra.
Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre nosotros, dice, fue para dar ánimo a los desanimados, levantar a los caídos, visitar a los enfermos o a los que están en la cárcel o a animar a los que están enlutados. También es parte de nuestra tarea. Entonces, este avivamiento significa volcar gente a relacionarse a la vulnerabilidad social y trabajar para reconciliar a la mayor cantidad de gente con Cristo hacia el Padre. Por lo tanto, ¿qué esperamos nosotros como iglesia? ¿Ya? Eso precisamente lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Y que Pedro se levanta después de haber vivido una experiencia de dolor, una experiencia de depresión, una experiencia de soledad, pero no de abandono. Como muchos de nosotros o como muchos de ustedes, mis queridos amigos, se sienten solos, pero no están abandonados, que es muy, muy grande el abismo, muy diferente. Dios está con nosotros. El avivamiento no se caracteriza estar dentro de la iglesia y tener manifestaciones espirituales, sino que significa eso, pero aún más, extendernos y hablar de Cristo en todas nuestras comunidades. Tenemos la experiencia de recibir la llenura del Espíritu Santo y luego esa experiencia la compartimos con los necesitados, con nuestro amigo, con nuestra familia. Así que avivamiento tiene que ver con esta, no con la centralidad, sino que con la extensión del reino. Descentralidad. Sí. Pero eso es un cambio de mentalidad en el liderazgo. Porque si hay que descentralizar la iglesia, y nosotros estamos acostumbrados a controlar la iglesia, centralizado, Bueno. pero el mover del Espíritu de Dios no lo podemos controlar. Y eso tiene mucho que ver con nuestro orgullo, con nuestra vanidad, con nuestro ego. Ser pastor de una iglesia de 10 hermanos, pensamos, no es lo mismo que ser pastor de una iglesia de 30 hermanos. Y ser pastor de una iglesia de 30 hermanos no es lo mismo que ser pastor de una iglesia de 50 o que de 100, y ahí para arriba, de 150, 200. Por lo tanto, siempre pensamos que mientras más hermanos tengamos en nuestra iglesia, mejores pastores somos. Cuán equivocados No es estamos, porque no. de verdad el pastor, el ministro, tiene que tener esa capacidad de servicio. Estamos para servir, y la comunidad, la iglesia, tiene que extender el reino. Todos nosotros, mientras más compartimos el reino de Dios, muchas más personas pueden encontrar salvación. Pensando en Samuel Chand, en uno de sus escritos, él dice, ¿cuál es mi ubicación en esta tarea? Y menciona un poco esta rebelión de Coré, donde Moisés tiene que enfrentarlo y le dice, ¿te parece poca cosa de que Dios te tome en medio de la comunidad y te ponga sobre ellos para que los sirvas, ya, en mi nombre? ¿Ya? ¿O también quieres el sacerdocio? Pregunta. Entonces, la pregunta es, entonces Dios nos saca de en medio de la sociedad y nos pone sobre ella para servirlo. Entonces hace una clara distinción. No me pone para mandar, me pone para servir. Por lo tanto, si el Señor es el que me elige para que yo sirva, entonces no es la posición gerencial la que yo busco. Lo que yo busco es aprender a servir a la comunidad que el Señor propone donde estamos. Y como las realidades son distintas, cada uno tendrá que dar cuenta de la realidad donde nos corresponde servir. Por lo tanto, no existe un parámetro común, como todos hacen lo mismo. Eso no va a ocurrir, ¿ya? No va a ocurrir porque nuestras realidades locales son diferentes, con realidades diferentes, con manifestaciones distintas, con personas con distinta educación, y por lo tanto no podemos poner un molde porque no encajamos. No. Eso. Sí. ¿Ya? Entonces, ese avivamiento que esperamos es contextual. Correcto. Señor, aviva nuestras iglesias. ¿Ah? Llénanos de tu espíritu para Sí. poder tener la fuerza suficiente para compartir el evangelio. Tendríamos que decir, Señor, cambia la mentalidad en nuestro liderazgo. Que aprendamos a entender que tú eres Dios y que puedes ocupar a cualquier persona y que puedes cambiar el curso y puedes crear nuevos ministerios, aunque no sean los que nosotros estamos habituados a regularizar. Bueno, esto tiene que ver precisamente con la obra del Espíritu, pues El avivamiento. limitamos la obra del Espíritu a ciertos dones espirituales, a un número determinado. Aquí me voy a mandar una herejía. Para el Señor. El Espíritu Santo no está limitado, No está limitado. a Ego. nuestros parámetros. Sí.
Él es más de lo que nosotros creemos. Él Sí. es Dios, Él es soberano, Él está sentado en su trono, Él gobierna, Él hace lo que a Él le plazca. Y no tiene que pedirnos la opinión. Él actúa en nuestra cultura, más allá de nuestra cultura, por las necesidades que tiene esa sociedad. Dios actúa con dones espirituales. Traigo a mi mente de tu palabra a John Maxwell. John Maxwell habla sobre la capacidad del liderazgo, de adaptarse a los cambios que el Señor provee. Correcto. ¿Ya? Entonces, el líder que no quiere cambiar, es difícil que participe de un avivamiento, Sí. porque el avivamiento te va a cambiar. La estructura mental rígida. Me recuerdo cuando me convertí, lo primero que me pusieron fue un traje y una corbata. Sí. No eres pentecostal, si no usas corbata. No. Menos salvo. Y luego, hoy día yo veo a chicos de la iglesia, jóvenes, convertidos, que llegan a la iglesia con aros, con short, con hawaiana, especialmente en el periodo de verano. En ese tiempo a mí no me habrían dejado ingresar a la iglesia. Sí. Entonces el Espíritu Santo cambia nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. No digo que eso sea correcto, sino que déjenlo como están. El Señor obrará en ellos y les irá cambiando, transformando, y así ha sido. Quisiera rescatar algunos valores de ese avivamiento. Por ejemplo, la valentía que se produce con el Espíritu Santo de hablar y de predicar el Evangelio en lugares donde no lo haríamos normalmente. No. Eso se llama denuedo. Sí. Y el denuedo es una característica del avivamiento. Correcto, correcto. Esa experiencia es que te lleva a un mall a cantar de una forma espontánea o quizás planificada y que te lleve a evangelizar. Que te lleve a un hospital, que te conduzca a una calle, que te haga abrir la boca cuando nunca pensaste que podrías hacerla. O sentarte en una mesa con algunos gerentes, con algunos presidentes de empresa y hablar de Cristo. Son necesitados. Cuando uno también. mira la Escritura, se da cuenta de que la oración no es algo que hay que desligar del avivamiento. Sin oración no hay este avivamiento. Ellos estaban orando cuando vino el derramamiento, por lo tanto la oración es un elemento que crece en el periodo del avivamiento. ¿Ya? Y todos los avivamientos del mundo que uno puede analizar tienen como columna central la oración. Por lo tanto, una iglesia que no ora tampoco participa del mover Y de ahí Dios. creo que es importante rescatar también que existe obediencia. Antes de la oración existe Sí, obediencia. la sujeción de quedarse, no irse. Claro. Ah, sí, Sí. Porque si ellos no hubieran querido, claro. se van. Sí, la se voluntad esparcen. del hombre es, también radica como parte de este cuerpo esencial. Por supuesto. La palabra de Dios también es otro elemento. Sí. Porque como todos hablan, la palabra de Dios corre libremente entre toda la multitud que Dios está usando. Por lo tanto, aumenta el flujo, porque en la iglesia local probablemente son pocos los que predican y por lo tanto muchos oyentes, pocos predicadores. Pero en el avivamiento todos predican. Correcto. ¿Ya? Correcto. Porque todos somos impulsados a cumplir con la misión de Dios. Ir y hacer discípulos. Hablar de Cristo. Compartir lo que hemos recibido. Entregar lo que hemos, por lo cual nosotros hemos obtenido gratuitamente, aunque no es nada de gratis. Pues esto tuvo un precio muy alto, impagable, que es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, gratuitamente porque lo recibí por gracia. La llenura del Espíritu Santo, otro elemento que no podemos descartar del avivamiento. Porque la gente llena del Espíritu Santo, por ejemplo, el endemoniado de Gadara, el Señor fue a ese lugar exclusivamente a libertarlo, pero luego lo encontramos en Decápolis predicando de Jesús, el que lo había libertado. Cuando vio a la mujer samaritana, ya esta no tuvo otra opción que ir a los suyos y comentar: hemos encontrado al Cristo, lo sabe todo. Ya
toda persona que es tocada por el Señor termina sirviendo, como la suegra de Pedro. La tocó en sus manos, la fiebre salió, inmediatamente le servía. Entonces uno dice, cada vez que el Espíritu Santo toca a una persona, lo impulsa a servir. Así que no podemos descartar este mover del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo como elemento del avivamiento. Claro, de la misma forma como se expresa en el libro de los Hechos, allá vienen estos cristianos revolucionando todo, porque cuando uno es tocado por el Espíritu, quiere que todos, sin excepción, puedan conocer la experiencia personal de ser hijos de Dios. Aunque la historia nos muestra de que algunos avivamientos nacieron por alguna persona en particular como iniciador, este contagió a muchos, por lo tanto no encontramos un avivamiento como el de Wesley, por ejemplo, como que fuera único y solo. Había un montón de gente con él trabajando en este avivamiento y claro, llegar a tener 100.000 personas en un culto, eso no era normal, ¿ya? Tenía que estar este mover del Espíritu de Dios que atraía a la gente a querer escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, este venir de la gente hacia el Señor es obra del Espíritu Santo. Correcto. Esta obra que en Corea hoy día nosotros vemos un gran avivamiento. Las iglesias más grandes de la Iglesia de Dios están allá, en ese sector. Y aquí nos admiramos porque hay una iglesia que tiene 5.000 hermanos, 6.000 hermanos, pero debemos de llegar a conocer que en un culto hay 100.000 personas, 1 millón, 3 millones de personas. Como en África. Sí. Bien. Extraordinario. Esa es obra del Espíritu. Sí. Hemos racionalizado demasiado la obra del Sí. Espíritu. ¿Qué haríamos si el Espíritu de Dios comienza a cambiarnos o a vivir esta experiencia? ¿Estamos dispuestos a soltar las amarras? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestra mente? Porque si queremos vivir nuevas experiencias no podemos retener solo lo que ya sabemos. Tenemos que atrevernos a vivir lo nuevo con el Señor. Por eso hay que sacar las estacas, levantar las anclas, tener la capacidad de liberarnos. No digo de no someternos, de liberarnos y dejar que el Espíritu Santo nos haga navegar en sus aguas. Pensamos que el sometimiento, desde la perspectiva griega, tenía que ver con una columna que sostenía el segundo piso. Entonces, era la fortaleza que mantenía el trabajo del otro. Por ahí en una lectura me recuerdo que decía, estamos donde estamos porque nos hemos subido en los hombros de otras personas que corrieron la carrera antes que nosotros. Por supuesto. ¿Ya? Sí, eso Ahora, es verdad. Yo quiero hablar de esta experiencia porque yo pienso que el avivamiento es algo que todos quieren, ¿ah? No importa la denominación, yo he hablado con muchas personas y todos ellos hablan de este querer que Dios haga una obra extraordinaria, pero debemos de estar dispuestos que esto tiene un costo, que esto tiene que desacomodarnos, que esto va a cambiar también nuestra manera de entender y si estoy dispuesto a vivirlo. Y si voy a vivir algo nuevo, tengo que saber que también voy a tener resistencia, porque en el avivamiento también hubo resistencias. Por supuesto. ¿Ya? Sí, sí. Hay que aprender a renunciar a nuestros parámetros, a nuestras reglas, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Tenemos que aprender a morir a nuestro ego y descubrir que no somos los principales, No, sino que es Él. Él. Bien, y tenemos que tener la capacidad suficiente para descubrir que Dios utiliza a hombres, a niños, utiliza a mujeres, utiliza al desechado, utiliza al que no conoce absolutamente nada. Escuché a un hombre evangelista de Merlo, Ya. un paraguayo. Oh, Ábalos. Él se vestía como Jiménez. Sí. Era como un clon de Jiménez en esa época. Lo escuché predicar y como uno estaba en el seminario y trataba de ordenar su sermón, Sí. hablaba De todo. de cualquier cosa, de lo inimaginable en su sermón. No entendía nada,
pero el resultado que tenía era increíble. Sí. No No lo teníamos nosotros, pero No. él sí. pero él tenía eso. Mm. Dios actúa como Él quiere y no tiene limitaciones para actuar, y Dios usa a quien quiere. Creo que el avivamiento lo está alcanzando las iglesias que están dispuestos a tener un poco de rebeldía en un buen sentido, como muchas iglesias bautistas, bien, como muchas iglesias de la Reforma, que están teniendo esta experiencia espiritual del movimiento pentecostal. Sí. Ellos están creciendo mucho. Y nosotros los pentecostales nos hemos ido moviendo casi a la Reforma, muy estático, muy racional. Y cuando Dios no solo actúa en eso, sino que actúa en nuestro claro entrega de nuestra adoración en espíritu y verdad, en nuestra experiencia. Dejar que el espíritu fluya conforme, algunos dicen, es muy emocionalista. Es que ¿dónde trabaja el Espíritu Santo? Sino Con que nosotros. en el corazón, En nuestras realidades. en nuestra realidad, Sí. en nuestro accionar, en nuestro sentir. Bien, por eso lloramos, saltamos, gritamos. Aunque esto ya no se está viendo en las iglesias pentecostales, excepto en el movimiento neopentecostal. Sí. Quisiera resaltar sí algo. No debemos de dejar de soñar en Cristo. Queremos que los nuestros conozcan al Señor. Queremos que nuestra familia y nuestro barrio sea afectado. Y nuestro deseo es que la obra del Señor prospere en el corazón de cada uno. Bueno, queremos agradecerte este tiempo precioso que tenemos de conversar. Siempre se hace poco, ¿verdad? Cierto. ¿Ya? Pero tal vez quisieras tú saludar a tu congregación o a los hermanos que nos están viendo. Por supuesto, pues. Siempre para mí es un honor poder presentar la iglesia Templo Esperanza Viva, ubicada en la calle Los Plátanos 1345. Bien. Es una iglesia que Dios formó a través del tiempo y que he podido ser ministro desde sus inicios. Es un honor poder servir a Cristo ahí en ese lugar, en una comunidad que la historia muestra que fue un lugar del patio trasero de Santiago, pero hoy día podemos contemplar y darnos cuenta que algo bueno también tiene que salir de Galilea, de Renca. Bien. Bien. Bueno, esperamos tenerte en otro momento junto a nosotros, ¿ya? Para servir, por supuesto. Y un queremos honor. agradecer, ¿verdad?, a la iglesia que nos respalda y que nos apoya en todos estos procesos. Amados hermanos, no se olvide, visite estudiosministeriales.org, ¿ya? Les esperamos. Escríbanos, si tiene preguntas, si tiene un comentario, hágalo. Si usted nos ve a través de YouTube o otra de las redes, no ponga solo un like, ponga un comentario. Muchas gracias, Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Dios les bendiga. Bendiciones.